Buenos días. Solamente para, antes de comenzar lo que es en sí la clase, recordarles que en la unidad 2 está lo que es el foro y también está lo que es el entregable. Pues si ya ustedes los enviaron, pues no hay problema, pero sí cuidar, por ejemplo, que le den a enviar al archivo, que sí esté subido el archivo, igual para el foro cuando envíen su comentario. Acuérdense que las ponderaciones de esas actividades para el foro es el 5% y para lo que es el entregable es el 10%, me parece, si no me equivoco. Sí, 10%. Y el examen ya está habilitado, ya pueden comenzar a realizarlo. Tiene un tiempo de 4 horas, pasado las 4 horas se cierra el examen, solamente tienen un intento, perdón, y de ahí vienen lo que son las tareas teóricas y prácticas que tienen el 20% y las lecciones que tienen el 40%. Para las lecciones, asegúrense que tengan ahora sí que su 100% en todas las lecciones, ya que las lecciones pues tienen mayor ponderación en su calificación y son las que ustedes pueden volver a intentar. Si se equivocaron o no les salió el 100, pueden volverla a hacer, tienen mucho más intentos que pues si nos vamos a lo que son las tareas teóricas y prácticas, solamente tienen 2 intentos. No sé si ahorita tengan alguna duda respecto a eso, porque pues básicamente ya esta semana sería la última. El día sábado es cuando ya se cerraría la materia. Será el último día para realizar algún pendiente, si les quedó alguna lección, contestar el foro o mandar su entregable, o si en este caso tienen una pregunta, bueno, una duda respecto al entregable. ¿No, ninguna? Ok. Muy bien. En esta parte vamos a hablar un poco acerca de lo que son el costeo estándar, que fue creo que parte de la unidad 3, me parece. ¿Sí ven la pantalla? Sí, ok, muy bien. Entonces, hablamos primero aquí sobre lo que son los métodos de costeo, o en este caso, pues el costeo estándar. Después de variaciones y diferencias se presentan 3 métodos de costeo y pues vamos a ver cada uno la naturaleza de ese método. El costeo absorbente, luego el costeo de bajo, el costeo directo y de acuerdo pues varía ahora sí que de acuerdo a las ventas. Un estándar en un precio pues es un costo, una cantidad digamos que determinada en el cual nosotros sabemos que un producto nos va a salir en tanto dinero, ¿no? Ese es su precio estándar, ¿no? Por así decirlo. Igual puede ser para los servicios o para alguna otra recurso. Aquí nos menciona que pues el método se anticipa y predice el costo de productos, ya sea un bien o un servicio en todos sus elementos y elementos en condiciones normales de producción. Luego lo compara y ajusta en los costos en los cuales se incurrió y así poder medir su comportamiento y la actuación de las personas encargadas de su control. Ahora sí que es como que se mide en cuánto está el producto en otro mercado, en cuánto se está comprando o cuánto se está vendiendo ese producto para poder determinar ahora sí que el costo estándar de un producto o de un servicio. Y aquí nos mencionan dos, nos mencionan el costo histórico y el costo estándar. ¿Y cuál es su diferencia? Consiste en el que en el costeo histórico nos indica los costos incurridos y en el estándar los costos que deben incurrirse en condiciones dadas. La diferencia en términos monetarios
entre los del costeo estándar y los de costos históricos, que en el presente, vamos a decir actuales o reales, recibe el nombre de variaciones y que son en base para toda la toma de decisiones dentro de un respectivo campo de acción. O sea, ahora sí que en términos monetarios, uno va a ser los actuales y otros va a ser los reales. O sea, hablando de costos. Y aquí les puse como una pequeña tabla acerca de ventajas y desventajas en la aplicación del costo estándar. No voy a leer todas, solamente voy a mencionar algunas. Que dice, facilita el proceso de planificación y su medición por comparación entre lo programado y lo que se ha logrado. Facilita la asignación de responsabilidades y el control por centros de actividad, de tal modo que los cuadros superiores de la empresa pueden desarrollar sus actividades dentro del concepto de gerencia, por excepción, y dedicarse gran parte de su tiempo a otros aspectos de la empresa. O sea, aquí como que nos facilita el trabajo, por así decirlo, porque ya le asigna como ciertas tareas, o en este caso, pues, responsabilidades a otro tipo de personas, por así decirlo, y ya no nos tenemos como que involucrar tanto, sino que ya tiene cada quien designado qué es lo que va a realizar. También otra de las desventajas, ahora sí, sería que así como el uso de el estándar está diseñado para el logro de metas fijadas, se corre el riesgo de que en algunos casos las normas para el establecimiento del ahora sí, el estándar no sean superadas o por el contrario contribuyen a una limitación de grado de rigidez o que pueda tener el modelo. En este caso la desventaja es que nosotros diseñamos o está diseñado para atender como ciertas metas que nosotros tenemos, pero pues puede pasar que en algunos casos pues no se logren, no se logren esas metas o no se logre ahora sí como que al estándar, ¿ok? Otra nos habla sobre la necesidad de efectuar ajustes permanentes, especialmente en aquellas economías donde la tendencia de variación en los precios de los insumos es grande. Aquí pues obviamente depende de cómo esté el mercado, de si sube o baja o tiende a ser como muy variable en un estado o en un país, que puede ser que tal vez el costo del producto o del servicio, o en este caso de la materia prima, sean estables, por así decirlo, no haya un aumento tan grande, tampoco haya una disminución. Y hay en otros lugares donde tiende a subir muchísimo o varía mucho ahora sí que su precio, ¿no? Y aquí ya les puse lo que es está bien, la fórmula de las variaciones en el estándar. Aquí vemos que la variación, ¿cómo se va a determinar? Va a ser el costo real, o sea, cuánto te está costando, y el costo estándar que debería de tener. Si el estándar es más bajo que el costo actual, se dice que la variación es desfavorable o sobre el estándar. Si el costo actual es más bajo que el estándar, se dice que la variación es favorable. ¿Ok? Aquí pues, hay dos situaciones, ¿no? Cuando el estándar tiende a ser más bajo que el costo real, digamos que sería como una pérdida. Y si el costo actual es más bajo que el estándar, se dice que la variación, pues va a haber una ganancia, ¿no? Porque una cosa es cuánto nos cuesta o nos está costando real y cuánto lo vamos a poder vender. Eso básicamente es el costo estándar. Si es más bajo lo que nos cuesta y el precio en el que lo podemos vender es más alto, pues hay una ganancia. Pero si a cuánto se está vendiendo en el mercado es más bajo y más caro cuánto nos cuesta el producto, pues ahí no hay ninguna ganancia. Estamos teniendo, como quien dice, una pérdida. ¿Okay? ¿Sí me voy a entender en ese punto, chicos? Ok. Vamos a pasar entonces al siguiente. Y aquí pues igual es, ahora sí que la tablita esa que viene en color morado es lo que les acabo de explicar. Mientras nuestro costeo estándar pues sea mayor
que el que nos está costando realmente, pues hay una ganancia, si no, pues es una pérdida, ¿no? Y aquí vienen las variaciones, pero ahora en los materiales, en este caso, variación de materiales en el precio. La variación en el precio pues se va a determinar multiplicando la cantidad real consumida por el precio actual y buscando la diferencia con la cantidad que realmente consumida es el precio estándar. O sea, lo que les acabo de explicar básicamente. ¿Cómo es que la cantidad de materiales está en el precio y cuánto nos está costando? ¿Cuánto la podemos vender o cuánto podemos sacar de ganancia de ella? Y aquí nos dicen la siguiente fórmula, que es para sacar cuánto es el material en precio. Pues es la cantidad actual por el precio, una multiplicación. Para sacar el material en precio, o sea, el precio estándar, sería multiplicar la cantidad actual por el precio estándar. Para sacar la variación, pues sería restar ambos. Ahora sí que el ejercicio 1 con el ejercicio 2. La variación en cantidad de materiales pues es básicamente igual. Se multiplica el precio estándar por la cantidad actual. Para obtener la cantidad de precio estándar, se multiplica el precio por la cantidad estándar y así sucesivamente. O sea, es muy repetitivo o es, digamos que la misma fórmula, ¿no? Para sacar una y otra. Y otra cosa aquí, voy a adelantar un poquito aquí a lo que es la mano de obra. La variación ahora sí que en lo que están trabajando con el producto y todo eso, ¿cómo sería el cálculo, no? Pues es un poco similar. La variación en tasa sería tasa actual menos la tasa estándar por las horas que están trabajando. La otra es de variación de la mano de obra. Sería la variación en eficiencia, sería las horas actuales menos las horas que se supone que deberían de trabajar por la tasa estándar. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo es que se relacionan todo esto de las horas que se trabajan o en este caso cuánto se lleva en producción, cuánto tiempo va a estar a lo mejor el producto en una máquina y cuánto tiempo va a estar el producto donde una persona va a estar interviniendo en ese proceso. Y aquí nos habla sobre la variación de eficiencia. Es la diferencia entre las unidades reales y las unidades estándar multiplicadas por el costo unitario. Esto se refiere a las unidades que se están produciendo, o sea, las reales, y cuánto es lo que se supone que deberíamos de producir. No sé si ustedes han escuchado que a lo mejor en alguna pues, fábrica, algo así, su estándar pues deben de ser, no sé, 1000 piezas. Y producieron 980. Entonces quiere decir que les faltaron 20 para poder llegar a su estándar, por así decirlo. Aquí tenemos el ejemplo y nos habla sobre un resumen, una forma de cálculo para la fabricación de un producto que es alimenticio, que tiene como insumos dos tipos de materiales, que son como las materias primas. Y en este caso va a pasar por 3 procesos y cuya distribución final se hace en cantidades de 1 kilogramo. La fabricación se efectúa en lotes de 500 kilogramos, repitiéndose el proceso varias veces durante el mes de forma continua. Todos los materiales son mezclados en el proceso 1, luego se sigue su curso en los procesos que ya serían como producto terminado ya al final. Aquí les puse el siguiente ejemplo, pues en la parte de arriba viene pues la fábrica de alimentos, cómo se llama, aquí viene como tal el número, por así decirlo, del registro. Viene del lado izquierdo los materiales directos, son 300 kilos de un material. ¿Se acuerdan que decía que se estaba fabricando con dos materiales? El material A son 300 kilos y en el material B serían 320. ¿Y cuánto nos está costando cada material? Pues aquí sería una multiplicación nada más. Eso es lo que estamos gastando en material del A y lo que estamos gastando en el material del B. En total, pues serían 620 kilos y en dinero serían 920. Ahora, aquí nos está diciendo que en la cocción se va a mermar el 15%.
Entonces, nosotros teníamos aquí el 15% equivale a 93 kilos. Y después nos está diciendo también que, pues, en lo que se maneja el material, que se cambia de una máquina a otra y que se mueve y todo eso, se desperdician, por así decirlo, o se quedan en la máquina 27 kilos. Entonces ya tenemos aquí la cantidad neta, ahora sí, de material que tenemos. Si se fijan, ya hay una pérdida, y ahora sí que de ese material teníamos al principio 620 kilos y al final, pues el material neto que tenemos serían 500. ¿Okay? Ahora, lo que vamos a sacar aquí es el costeo estándar de los materiales. Nosotros pagamos 920 por ese material. Al final de cuentas, pues fueron 500 kilos los que nada más estamos trabajando. Lo dividimos y ya nos sale lo que es el costeo estándar de 1.84. Ahora viene la mano de obra. En este caso, pues es la mano de obra directa. En el primer proceso son 14 horas. Y aquí dice que se está pagando, creo que en 20. Eso se multiplican por los 14, ya nos da 280. En el proceso 2 son 10 horas. ¿Cuánto nos está costando? Lo multiplicamos. En el proceso 3 son 8 horas. Se está multiplicando por 18. Y ya tenemos al final el costeo estándar de obra por unidad, por así decirlo. Vamos a sacarlo. ¿Cuánto nos costaría eso en los 500 kilos que tenemos? Aquí nos sale la cantidad. Y después vienen aparte los otros costos de fabricación. En este caso, y ahora sí, dice en base a horas hombre de la mano de obra. O sea, las personas que están interviniendo en este proceso. Dice que son 32 horas de una persona, pues. Y aquí viene la cantidad que nos está, pues, costando, por así decirlo. Y ya aquí lo que tendríamos sería el costeo estándar de la unidad, que son 880 entre los 500 kilos. En esta parte de aquí, déjenme ver si no se corta la imagen. Sí. Ya en la parte de la siguiente tabla viene la variación estándar del material, variación del material en precio, variación en material de cantidad y resumen de la variación de precio y cantidad. En la primera tabla, recordemos que eran 300 kilos al principio, cuánto es lo que teníamos al final y la variación neta desfavorable, o sea, lo que nosotros digamos que teníamos. Aquí tenemos lo que es el actual. Actualmente nos debería de costar 1.98, aquí eran 2, pero nos costó 1.98. El precio del material B, pues sí era $1. Y aquí vemos una diferencia, por así decirlo, de 920 a 933,80. Es una diferencia. Cantidad actual por el precio actual. Eran 310 por 1.98, son 613.80. Y en lo otro, que es el precio estándar, son 620. Aquí, dado que el costo estándar es mayor que el costo actual, la variación es favorable. O sea, aquí estamos viendo la diferencia, como les decía. Una cosa es cuánto nos está costando real y cuánto debería de costar. O sea, aquí tenemos un 6,20 de ganancia, por así decirlo. Luego vemos aquí el precio estándar por la cantidad. Ese es el del material, del otro material, que eran 2 por 310 y el precio estándar 2 por 300. Aquí vemos ahora sí una cantidad mayor a la actual. Y aquí sí estaríamos como perdiendo en cuestión de cantidad de material. En donde estamos ganando es en cantidad de precio. Y en el que estamos teniendo una pérdida es en el material en cuestión de cantidad de material. ¿Okay? Al final de cuentas, pues se van a poner ambos. La variación en el precio, que fue la favorable, que es 6,20. La desfavorable,
variación en cantidad, que fueron los 20, y la variación neta, y aquí ya tendríamos como quien dice la pura resta. Estos serían 13.80 sobre el estándar. ¿Okay? Como conclusión, tenemos aquí que se consumieron 10 unidades de material más de lo previsto y el costo por unidad fue de 1.98 en lugar de 2 pesos. Por lo tanto, la diferencia neta fue desfavorable de 13.80 pesos. Con esa base se analiza el por qué se consumieron 10 unidades más y el cuál fue la razón para obtener un precio más bajo. O sea, al principio se supone que nada más íbamos a ocupar 300 de un material, pero con el movimiento de que se perdió en mermas cuando se cocinó la materia, en el manejo en el que se estuvo transportando el proceso, se perdieron 27 kilos. Entonces, al final de cuentas, ocupábamos 10 unidades más para poder completar así que el proceso. ¿Okay? Esa sería como la conclusión de cómo es que nos está afectando o por qué fue desfavorable al final de cuentas. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ok. En esta estamos mirando, pues, ahora sí que resumido, lo que venía en la otra diapositiva, cómo es que el material, pues, fue cambiando ahora sí que dependiendo cómo fue el proceso y todo, cuánto fue lo que se estuvo perdiendo de un proceso a otro y todo en el traspaso de los materiales, pues aquí nos menciona, ¿no? Por el traspaso de materiales, en proceso a la cuenta de productos, cuánto era lo que teníamos en materiales, cuánto nos estaba costando, y pues eso era lo que estaba en el almacén, ¿no? Por el registro en variaciones al final, materiales en proceso, la variación en cantidad de materiales, y pues sí teníamos como del 6 punto coma y el 20,0, que era lo que nos estaba mencionando en la otra diapositiva. Aquí lo que vemos, no sé si se acuerdan, en contabilidad, ustedes llevaban esta parte que era como, eso se me olvidó, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre, pero era donde ponían el deber y el haber, ¿no? No se me fue el nombre de cómo se llamaba, pero es un registro contable ahora sí que, pero de los materiales. Lo hacíamos, o lo hacían allá referente como se pagó tanto material y se abonó a tal cuenta. O se retiró esta cantidad de la caja y cuánto fue, ¿no? O sea, aquí sería lo mismo, básicamente la misma conexión, pero con materiales y sus variaciones. Aquí tenemos en el almacén cuánta cantidad había, en dinero pues había esa cantidad, materiales en proceso pues era el dinero más los 6,20. De este lado teníamos los productos en proceso, la variación de precios materiales y la variación en cantidad de materiales. Así es como se estaba acomodando. O sea, básicamente pues está relacionando lo que es de contabilidad, que fue la primera contabilidad y luego la contabilidad de costos. Y déjenme cambiar la diapositiva. En la última unidad, viene lo que es la contabilidad fiscal. En esa última unidad viene lo que es pues la contabilidad fiscal. Y pues ahora sí que, en resumen, pues es un sistema de información relacionado con las obligaciones que son tributarias. En este apartado pues se va a basar en normas fiscales
establecidas ahora sí que por cada país tiene su ley, por así decirlo, en cuestiones fiscales, y contempla el registro de las operaciones para presentación de declaraciones y pagos de impuestos. No sé si ustedes han escuchado que hace tiempo fue muy sonado en cuestión de en España, las personas que eran youtubers y que ganaban mucho dinero y tenían que pagar un montón como de impuestos y se les hacía como muy injusto, no sé si ustedes escucharon como ese tipo de noticias, tener que pagar, ahora sí que se ganaban, no sé, 1 millón de euros, pongámoslo, y tenía que pagar casi básicamente la mitad de lo que estaban ganando, pues no era como que tan justo porque era lo que estaban produciendo, ¿no? Y se movieron como a otro lugar donde, digamos que los impuestos no eran tan excesivos como en el lugar donde ellos estaban viviendo, por así decirlo. No sé si escucharon por ahí, creo que hace tiempo fue como muy, fue muy sonado que pues, se cambiaron de lugar porque pues, o sea, y que es muy respetable porque pues si tú en tu país estás pagando demasiados impuestos y ya no estás teniendo ninguna ganancia de lo que tú estás trabajando, pues digamos que somos libres de mudarnos a donde queramos irnos, ¿no? Donde nos convenga. Hay muchas personas que en lugar de trabajar aquí, pues trabajan en el otro lado o se van a Canadá. O sea, es muy respetable que te quieras ir a un lugar donde tu vida sea de mejor calidad. O sea, obviamente uno siempre va a buscar la manera de no perderle, ¿no? A lo que estás produciendo. Si es como cualquier negocio, si ustedes abren un negocio, obviamente van a buscar al proveedor donde les cueste menos la materia prima o el servicio que están ustedes brindando, les cueste menos, o sea, obviamente es para generar más dinero, ¿ok? Entonces, básicamente se relaciona a eso, ¿no? Y pues de ahí pues interviene lo que se va a ver como una diferencia entre la contabilidad que es fiscal y la contabilidad que es financiera. En una se registra la actividad y las transacciones de una empresa y en algunos países las leyes regulan la contabilidad. La contabilidad exige la presentación de informes cada año, dado el lugar de nacimiento del año fiscal. En otra parte, por ejemplo, aquí tenemos una empresa, puede haber ganado $1 millón en el año 2007 por sus operaciones, pero perdido 2 millones en el año fiscal que comenzó en la misma fecha, ¿no? O sea, también tiene que haber una congruencia y tienes que presentar de que sí, tuve una ganancia de tanto, pero al final de cuentas estoy perdiendo. Y eso pues todo lo tienes que declarar, que no te quieran cobrar ahora sí que más dinero si no lo tienes, ¿no? Y pues todo este pago de impuestos se llama sistema de administración tributaria, el sistema en el que el encargado pues brinda los datos necesarios para que pueda mantener un negocio bajo las obligaciones y derechos que la ley del país ofrece, ¿no? Entonces aquí está la responsabilidad pues del empresario, tiene que registrar ahora sí que su patrimonio, si no hay una gestión pues buena, ¿no? Cuando uno invierte dinero en una empresa, obviamente tienes que estar al pendiente de cómo están manejando tu dinero, si no están registrando a lo mejor los impuestos y todo eso, pues va a haber una multa y en lugar de tener ganancias vas a tener pérdidas. O sea, esa es la parte pues que nos menciona aquí. Ahora viene lo que es la contabilidad fiscal, pero en México, que todos ya conocemos pues ahora sí qué instancia es. En este caso, pues se lleva un registro de todos los documentos que te comprueben cuántos son tus ingresos y cuántos son tus egresos, cuánto es lo que estás ganando, cuánto es lo que estás perdiendo y todo lo demás, ¿no? Entonces, en este caso, pues sería el servicio de administración tributaria, conocido como el SAT, ¿no? Y pues aquí, pues ya para concluir, la contabilidad financiera se utiliza para la toma de decisiones, pero la contabilidad fiscal es la que se utiliza para que las empresas lleguen a calcular el pago de los impuestos.
que se debe hacer al Estado, lo cual contribuye a las obras que realiza la nación. Es como cuando nosotros decimos, ¿y mis impuestos a dónde se van? Se supone que todos nosotros que pagamos el agua, la luz, que pagamos también cuando vamos a comprar algún artículo en cualquier tienda, viene con un impuesto. Si ustedes han fijado en el ticket, tiene impuesto del IVA el 6 o 16%. Antes era el 16%, se supone que ahorita es el 8% de IVA. Igual para el SAT, ¿no? Con los impuestos cuando ustedes trabajen y ustedes reciban una nómina o si ya trabajan, viene ahí en su listado de deducciones, pues el seguro, si es que el seguro, o igual también viene lo que es el ICR, ¿no? Que es el impuesto que da el gobierno por tú estar trabajando, básicamente, ¿no? Que se supone que, digamos que podría ser deducible, te lo podrían regresar, pero tendrías que registrar todos tus ingresos y egresos en el SAT para poder tener un ICR a tu favor. Luego viene lo que es la contabilidad electrónica. Y en esta, básicamente, para no como explayarme más, es todo lo que tenemos que hacer ahora sí que en papel, lo hace ahora sí que un programa en el cual nosotros nos vamos a ir metiendo nuestros datos, vamos a ir metiendo cuánto es lo que nosotros estamos, ahora sí que gastando, en dónde lo gastamos y todo eso, para que al final de cuentas en la plataforma pues ya esté ahora sí que sistematizado y ya no tengamos que hacer como tanto papeleo o tanto trabajo, por así decirlo, en cuestión administrativa de estar pasando todos sus documentos. Aquí nos habla de quienes están obligados a llevar una contabilidad electrónica y de manera específica el SAT apunta a lo siguiente en cuanto a los que están obligados. Personas físicas con actividad empresarial, actividades profesionales con ingresos superiores a 2 millones de pesos, eso igual, y arrendamiento, siempre y cuando no utilicen la aplicación de mis cuentas. Aquí en actividad de profesionales con ingresos superiores a 2 millones de pesos, actualmente me parece que pues ha estado básicamente cambiando, pero cuando tú ya eres una persona profesionista y tus ingresos son superiores a, creo que 200,000 al mes, ya tendrías que registrar tus actividades, ahora sí que fiscales, ¿no? También personas morales, incluyendo personas morales con fines lucrativos, las actividades físicas con personas con actividad empresarial y profesionales cuyos ingresos no sean mayores a 2 millones y no utilicen la plataforma de mis cuentas, ¿no? Esos serían los que no estarían como obligados a presentar, ¿no? Que son menor a esa cantidad. Respecto a las personas morales que no están obligadas, el SAT indica instrucciones como la federación o entidades federativas, municipios, sindicatos, obreros o administración pública paraestatal, a menos que realicen actividades empresariales. Las donatarias autorizadas que han percibido ingresos en una cantidad igual o menor a 2 millones de pesos y las asociaciones religiosas que registran sus operaciones en mis cuentas. Aquí, pues básicamente es cuando tú tienes una asociación y pues todos tus donativos, todos tus ingresos son donativos, entonces igual tienes que presentar de dónde viene ese dinero, ¿no? O sea, me lo donó tal persona, me hizo un cheque, me hizo una transferencia y tienes que comprobar pues que de ahí salió el dinero, ¿no? Porque pues ustedes ya saben que se puede prestar mucho a estos lugares o comercios o por decirse así, que se tiende a actividades ilícitas como es la del lavado del dinero, ¿no? Por eso es que el SAT está regulando como esa parte de, ok, ¿de dónde salió este dinero? ¿Cómo es que lo ingresaste? O sea, por ese tipo de cosas, ¿no? Aquí les puse algunos casos en específicos de personas físicas que no estén obligadas a, pues ahora sí que a registrarse, que son los que perciben sueldos y salarios, dividendos, adquisición de bienes, obtención de premios, como cuando te ganan la lotería, intereses, demás ingresos de personas físicas, contribuyentes al régimen del RIF y con actividad empresarial cuyos ingresos pues no excedan los 2 millones de pesos, ¿no? O sea, si no los excedes, no importa.
Eso ya lo dije, lo del RIF. Hasta ahí. Y nada más hasta ahí quedaría lo que es la contabilidad fiscal, pero electrónica. ¿Okay? No sé si les quedó alguna duda respecto a eso. ¿No? Ok. Chicos, no se les olvide, si tienen algún pendiente en la plataforma, ya sea el entregable, el foro, las lecciones, que todas estén, pues tengan su 100 para que pues tengan una buena calificación. Tienen nada más hasta el sábado, se cierra la plataforma. Hasta el sábado tienen para mandar sus pendientes. Y pues ahora sí que antes de que se me corte el Zoom, que tengan bonito fin de semana. Si tienen alguna duda referente al entregable o alguna otra cosa ahí en la plataforma, pues me mandan un mensajito y ya les estaré contestando en cuanto sea, pues, sea más posible, más rápido. ¿Ok? Entonces, que tengan bonito fin de semana. Bye bye. Se cuidan. Sí, el sábado. El sábado se cierra.